Cada tanto aparece alguien, ese genio, que desafía las reglas del mundo actual, que parece vivir en otra frecuencia, en otra época. Hoy te traigo en este video uno de esos personajes, alguien que a mí personalmente me fascina mucho, también como músico. Así que prepárate que hoy vamos a hablar un poco y reflexionar sobre la vida de Mozart, mejor dicho, Wolfgang Amadeus Mozart. Salzburgo, 1756. Un niño de tan solo 3 años está en la familia con su papá, mamá, hermana, y se le pone enfrente un teclado y empieza a sonar una melodía perfecta. Su padre en ese momento entiende algo que cambiaría la historia. Este chico no es normal, tiene un talento natural para la música. Desde ahí, Mozart dejó de ser un niño y empezó a hacer un proyecto. Giras interminables, palacios europeos, escenarios con reyes y emperadores. A los 6 años ya estaba haciendo cosas que la mayoría no hace ni con 30. A los 10 ya había recorrido más países que muchos adultos de su época. Mientras otros chicos jugaban, él componía óperas. Pero ese brillo tenía un precio. No tuvo infancia, ni libertad, ni descanso. Así que Mozart se empieza a hacer más grande. Pero a medida que crece, empieza a sentir una incomodidad interna. Algo que le decía que no lo estaba disfrutando donde él estaba. Él ya no quería ser el niño prodigio. Ya se cansó de hacer música decorativa para escenas aburridas. Pero había un problema. Es que los músicos en esa época no era como hoy en día. Ellos eran esclavos de la aristocracia. Ellos justamente tenían que componer para los de la nobleza. Hacías órdenes, obedecías, callabas, no eras libre. Algo que a Mozart le molestaba mucho. Así que decide ir en contra de eso. Choca con su jefe, con la nobleza en general, pero lo más importante, choca con su propio padre, quien era el que estaba detrás de él en todo ese tiempo, el que le organizaba las giras, los viajes, como si fuese hoy en día una especie de manager. Así que un día se cansa y renuncia. Lo hace para irse de Salzburgo para llegar a Viena, el centro de la música en ese momento, donde se encuentran músicos o se encontraban músicos como por ejemplo Salieri o Haydn, que influenciarían a Mozart y hasta el segundo se volvería un gran amigo de él. Así que Viena lo recibe como cualquier soñador que llega ahí para triunfar en la música. Y no es con los brazos abiertos, sino con las puertas totalmente cerradas, hasta que la ovación inevitablemente cae. Su música era fantástica. Ahí en Viena vinieron muchas obras que trascenderían en la historia, como por ejemplo Las bodas de Fígaro, La flauta mágica. Y de hecho, un dato muy interesante para mí de Las bodas de Fígaro es que en plena en plena pre-revolución francesa, esta boda justamente criticaba a la nobleza. Mozart lo toma como chiste y dice, bueno, vamos a usar esta obra que no se puede hacer y la vamos a hacer más graciosa. Le vamos a sacar las partes que justamente hacen alguna referencia a eso prohibido y la termina haciendo. Pero sin embargo, mientras la vida de Mozart musicalmente crecía, hacía tantas obras, trabajaba como si fuese inmortal, su vida personal decaía cada vez más. Wolfgang no era el mejor en finanzas, de hecho gastaba mucho más de lo que ganaba, por más que gane mucha plata, y eso le trajo muchos problemas, no solo financieros, también de salud, depresión, tenía más estrés, pero aún así seguía creando, hasta el final. Para la hora de su muerte, Mozart con 35 años ya había dejado 600 obras escritas, algo totalmente inimaginable. Después de este resumen breve de su historia, quiero pasar a los aprendizajes que saqué para poder compartirlos a vos. Y la primera reflexión es, el talento te da una ventaja, te abre una puerta, pero la disciplina, esa obsesión, el trabajo duro, fue lo que definió a Mozart en gran medida, porque si bien tuvo talento, no iba a ser solo eso. Él desde muy chiquito estuvo entrenándose musicalmente, él trabajó un montón hasta, como vimos, hasta el final de su vida, y eso es en parte también lo que definió su grandeza. El segundo es que si vos querés crecimiento, libertad, y nos fijamos en la vida de Mozart, él era un personaje muy rebelde. Él decepcionó a bastante gente por romper las reglas, hacía cosas que no eran las esperadas, eh, y esa independencia le costó un montón, casi le cuesta todo, pero también fue lo que le dio esa identidad. Lo siguiente es que hay que aceptar que somos imperfectos y buscar justamente atacar esas debilidades. Wolfgang era alguien muy caótico, como vimos, y quién sabe qué hubiera sido de su vida si él quizás, no sé, se hubiera cuidado más la salud mental, no hubiera tomado tanto alcohol, hubiera cuidado más sus finanzas, hubiera tenido una vida no normal, pero un poco más estable para que no se le termine derrumbando todo. Y lo último es que
Bueno, muchas de sus obras no fueron apreciadas en vida. Fueron, de hecho, bastante ignoradas porque eran no eran quizás para la época. Hoy en día seguramente hay un montón de canciones que no sabes el nombre, pero en algún momento las escuchaste y decís, ah, sí, sí, esta canción me suena. Y es que ese es el legado que dejó. Si bien él murió, su cuerpo está perdido, se enterró en un lugar que nadie sabe dónde está. Mozart en realidad no está muerto, sino que está justamente en la música que dejó, en ese legado que dejó como patrimonio de la humanidad. Su cuerpo está perdido, sí, pero él pertenece justamente a todos los que lo escuchamos y admiramos su historia. No solo nos dejó música, sino enseñanzas muy grandes de lo que hizo bien y lo que hizo mal. Si lo tuviera que definir en 3 palabras sería genio. Lo segundo sería rebelde. Él justamente parte de esa identidad, lo que hizo que él construya cosas nuevas, esas obras que no eran para la época, es porque se atrevió a rebelarse al status quo. Y lo último es que él era humano. Como dije, era muy imperfecto, pero también alguien muy apasionado, alguien totalmente impulsivo y muy emocional. Y eso es algo que se puede notar en la música. Su historia y aprendizaje para mí son muy inspiradores, por eso quise hacer este video, para probar aparte un tipo de contenido un poco más distinto. Decime qué te pareció, si te gustaría que hable de otro personaje así histórico del mismo estilo de Mozart. Y deja tu like, que quizás cuando uno está viendo un video no parece muy importante, pero para el que lo está haciendo significa mucho. Te mando un abrazo y bueno, nos vemos en el próximo video.